Profe, hola. Hola. Es que por el grupo de WhatsApp que tenemos de la sección, hay Dígame. hartos que dicen que todavía no le han aprobado la solicitud, entonces no se pueden meter a la clase. Voy a revisarlo al tiro. Vamos a comenzar en unos 5 minutos, así que voy a meterme ahora a ver quién ha mandado esa solicitud. Gracias, Matías. Ya. Listo. Ahí se le puede avisar que ya está aprobada su inscripción. Ya, profe, gracias. Profe, una consulta. Dígame, Para Antonella. el control solo van a entrar hasta curvas de nivel, ¿cierto? No va a entrar nada Solo de hasta curva de derivadas. nivel. No. En el control que viene, si se fijan después, yo ya tengo planificado el otro control, está en la planificación. Pero si lo pueden revisar, ese es de vuelta del receso como una semana después, algo así. Entonces, ahí sí van a entrar derivadas parciales. Ah, ya. Ya, ¿Ya? Ahora vamos a evaluar dominio recorrido y curvas de nivel. Eso. Ya, estamos. Si hay otro compañero por ahí que no se ha inscrito, me avisan, ya, para que le haya puesto a aceptar. Vamos a ver derivadas de orden superior. Ya, una clase de esto, y luego vamos a ver regla de la cadena. Bien, se supone que habíamos visto las derivadas parciales. Ya, derivadas parciales que podíamos derivar funciones y la podíamos derivar dependiendo de sus variables, ¿cierto? Si tenía más de una variable, tenía más de una derivada parcial. En ese sentido, lo que estábamos haciendo era una cosa como así, ¿cierto? Por ejemplo, si teníamos una función de tres variables, ¿cierto? Podíamos encontrar tres derivadas parciales que era df a de x, df a de y df a de z, ¿cierto? Como eran sus derivadas parciales. Y lo que vamos a ver hoy día es que uno puede seguir derivando estas funciones, o sea, encontrar las segundas derivadas, que era algo que también hacíamos en Matemáticas 1, ¿cierto? Encontramos la primera derivada, la segunda derivada, y ahora lo vamos a hacer también, pero con estas funciones que estamos viendo acá. Es decir, cómo encontrar las segundas derivadas a partir de esto. Entonces, ¿cuáles son las segundas derivadas aquí?
Resulta que, al igual que la primera derivada, uno puede elegir derivar la variable con respecto a alguna de las tres variables, y no necesariamente es la variable con la que derivó primero. Entonces, lo que ocurre aquí es que va a depender con qué yo vuelvo a derivar. Entonces, se puede volver a derivar con cualquier otra variable. En este sentido, yo se lo voy a explicar así como un arbolito. Por ejemplo, yo tengo mi función acá, y mi función tiene estas tres derivadas, que son la df a de x, df a de y df a de z. Suponiendo que esta tiene tres variables. Ya si tuviera más o tuviera menos variables, tiene menos derivadas parciales. Pero ¿qué pasa si ahora esta función de acá, la que yo ya derivé, que es df de x, yo la puedo volver a derivar? La puedo volver a derivar respecto a x, a y y a z. Y esta también. Esta la puedo volver a derivar respecto a x, o la puedo volver a derivar respecto a y, o la puedo volver a derivar respecto a z. Y aquí igual, respecto a x, respecto a y, respecto a z. Este igual, respecto a x, respecto a y y respecto a z. Es decir, uno puede volver a derivar la función, pero no necesariamente con la misma variable que la derivó en un principio, sino que puede elegir otra variable y derivarla. ¿Ya? Eso de ahí es bien interesante porque se forman algunas derivadas que se llaman derivadas mixtas, ¿ya? Estas derivadas mixtas sirven justamente para esto, como para derivar una función, pero después volver a derivarla respecto a otra, quizás que no es la misma que yo estaba derivando en un principio. Cuando derivo una función respecto a x nuevamente, lo que nos va a quedar va a ser la segunda derivada de f respecto a x dos veces. Si la derivo respecto a y, va a ser la segunda derivada de f respecto a y respecto a x. Segunda derivada de f respecto a z respecto a x. Aquí nos quedaría segunda derivada de f respecto a y respecto a x, perdón, al revés. Respecto a x y respecto a y. Aquí nos quedaría la segunda derivada de f respecto a y dos veces. Segunda derivada de f respecto a z y respecto a y. Así. Y aquí nos quedaría, voy a cortar esto, nos quedaría segunda derivada de f respecto a x y respecto a z, segunda derivada de f respecto a z, o sea, ahí, aquí, ahí respecto a z, y segunda derivada de f respecto a z cuadrado, ¿ya? Esa es la cosa. Entonces, aquí, entonces hay no solamente una derivada mixta, sino que hay muchas, ¿cierto? Porque es todas las combinaciones posibles. En un principio yo puedo derivar la función respecto a tres variables. A esa, a esta y a esta. Pero después cada derivada yo la puedo volver a derivar respecto a otra variable. Por ejemplo, esta derivada respecto a x, si la vuelvo a derivar respecto a x me queda así. Pero si la derivada respecto a x la vuelvo a derivar respecto a y, me queda así. O si la derivada que en un principio la derivé respecto a x, ahora la derivo respecto a z, me queda de esa manera. Así que puedo tener una gama de derivadas parciales, ¿cierto? Que ya no sería la única segunda derivada, sino que forman todo este conjunto de derivadas parciales de segundo orden, ¿ya? O también llamadas de orden superior. Entonces, estas que están acá son las derivadas parciales de segundo orden, o también de más de orden superior. Y que constan justamente de eso, ¿cierto? De volver a derivar las funciones que ya estaban derivadas.
Profe, yo tengo una duda, quizás súper Dígame, simple. Francisco. No, Lo pero que, diga, ¿no? Sí. lo que pasa, ¿por qué importa el orden de cómo se escribe en el denominador de la derivada de orden superior? De hecho, esa pregunta es bastante interesante. Como, ¿de dónde viene este orden que estoy haciendo acá? Bueno, mira, la derivada en sí es como una aplicación, es como, imagínate que es como una función de la función, una función que yo le hago a una función. ¿Por qué te lo digo así? Porque, por ejemplo, en sí la derivada como que transforma la función en otra cosa. Cuando yo tengo esta función así, y yo, esto pasa por esto que se llama derivada, que se llama derivada de x. ¿Qué termina resultando esto acá? Ahí tendríamos que tomar esa función y derivarla respecto solamente a x. Entonces nos quedaría 2xy. 2xy. Perfecto, ¿cierto? Porque pasó por esta cosa que la transforma en función en otra cosa, que es la derivada respecto a x. Ahora, ¿qué pasa si esta vuelve a pasar por otra cosa, que es la derivada respecto a y? ¿En qué termina quedando? 2x. 2x, perfecto. ¿Cómo llegó esto a hacer esto aquí? Tuvo que pasar por dos procesos, ¿no? Tuvo que pasar por este y por ese de ahí. Entonces yo para poder identificar esto de aquí de manera correcta, lo que digo es esto de acá. Ah, ya, perfecto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta función x cuadrado y? Lo primero que le pasó es que le aplicamos este. Ese fue el primero que le aplicamos. Y después le aplicamos ese. Entonces, en conclusión, esto es lo mismo que decir dos derivadas de y, de x y del x cuadrado y. Si se fijan, este se le está aplicando primero la función y después se le aplica este. Entonces, en ese orden, como primero lo derivé respecto a x, que pasó por ahí, después lo derivé respecto a y. Vale, profe, gracias, me quedó clarísimo. Ya, super, ese es el orden como, y por eso van en ese orden, es como, ¿qué lo aplico primero? ¿Sabes a qué se asemeja a esto cuando uno aplicaba funciones compuestas? Como, ¿qué función se aplica primero? Es la que va, la que está al lado de la función, del argumento. Profe, ¿puedes Claro. subir un poquito? Sí, claro. ¿Dónde quieres ver? ¿Acá? Este Arriba, diagrama. ahí. Entonces, podemos derivarla como cuanto queramos. Entonces puede ser como infinitamente. Claro, sí, porque ¿qué significa, por ejemplo, esto de acá? Si yo les muestro esta función así, les muestro, mira, esta función, esta que es x cuadrado y z, yo le voy a aplicar esto. ¿Qué significa en torno a lo que estamos viendo? Esta función, ¿cuántas veces fue derivada? 3 veces. 3 veces. 3 veces. ¿Qué derivada se le aplicó primero? La de Z, La de z. Y después, la de I. ya, y después al último, X. la de x. Veamos cuánto da, pues. Hagámoslo en ese orden. ¿Y cómo se va el orden, profe? ¿Como por el denominador? Claro, por el denominador, porque si separo el denominador, como lo estoy haciendo allá abajo, me queda una cosa así, mira. Como que lo separé cada una de las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar primero? Esta. ¿Cuánto nos da esa de ahí? Eso nos da x cuadrado por y, ¿no? Y esta ahora nos da x cuadrado. Y eso nos da 2x. Ahí está la derivada aplicada en ese orden.
Y por supuesto podemos tener más de 4 derivadas, y bueno, depende de cuántas veces se pueda derivar la función en verdad, ¿cierto? Ya, véalo bien, si hay alguna pregunta acerca de estas derivadas de orden superior. Profe, ¿Sí? ¿me podría mostrar lo primero que anotó? Obvio, Como, este diagrama o el de más arriba. no, el primero, Este. que había escrito como algo. ¿No escribió algo arriba de eso? Que como cuál era la segunda derivada, abajo había escrito como algo. Ah, eso sí, Sí, es que no que dije alcancé. que se puede volver a derivar con cualquier otra variable. Ah, ya, ya. Que no por Ya. ejemplo, esto quiere decir que no necesariamente cuando tú derivas respecto a x, tienes que volver a derivar respecto a x, quizá tienes que derivar respecto a la Ah, otra. ya, ya. Ahora, cuando es respecto a la misma variable, se puede, en vez de colocar, por ejemplo, así, como 2 veces respecto a x, uno puede abreviar eso y decir así. Puede hacer una abreviación de que está derivando 2 veces respecto a x. Ah, ya. Entonces cuando se vea diferente es porque es con Ujú. i y con x, por ejemplo. Exacto, O con z y con x. Ya. Ya, gracias, profe. exacto. Ya, pongamos en práctica esto, vamos con alguna función y encontremos sus derivadas. Ahí, ya, por último, a ver si hay alguna otra pregunta más. Esto de aquí para que lo entiendan bien. Hoy día vamos a ver 2 temas, este de la segunda derivada y después vamos a ver la regla de la cadena para funciones de varias variables. Así que para que les quede las dos cosas claras acerca de derivadas. Profe, yo tengo una pregunta, pero un poquito nada que ver. Dígame, Josefa. Em, el link que envió el correo es el mismo link para todas las reuniones, ¿cierto? Para todas y solo basta inscribirse una vez. Ah, ya, sí, porque ya. Entonces el link de que está en Zoom no lo pesco, ¿o no? ¿Cuál es el link que está en Zoom? No sé, es que El yo... que está en Canva se refiere, de Josefa. El mismo, Ah, es según que yo. es el mismo, sí. Ya. Lo que Ah, pasa es que yo edité esa reunión, pero es la misma reunión de siempre. Ya. Ya, ¿Ya? profe. Entonces, claro, de hecho te puedes seguir metiendo por Canva si quieres o por ahí, ¿cierto? Pero lo que pasa es que Ya. la primera vez que te vuelves a meter te pide una inscripción. Y después ya no te va a pedir nunca más inscripción. De hecho, el día miércoles no te vas a poder entrar directo. Ya. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Ya, entonces ahora hagamos uno así como entero, para encontrar todas las derivadas, la segunda derivada. Por aquí hay una explicación de los límites, ¿cierto? Esta, que tiene otras variables que me gusta porque, para que vayamos cambiando un poco el hecho de que estamos trabajando con y con x siempre, ¿cierto? A veces las variables se llaman de una manera. Bien, lo primero, esta función tiene 2 variables, que son la h y la k. Entonces, lo primero que podríamos encontrar sería cuáles son las derivadas de f respecto a h y la derivada de f respecto a k, que son sus 2 variables. ¿Cuáles serían sus derivadas aquí? Un quinto h elevado a menos 4 quintos por k o sea, por k elevado a 4 partido en 5. ¿Así? Sí. Sí, está súper bien, Vicente. Y qué rápido hiciste lo de la fracción, a veces hay gente como que se enreda un poco como con restarle a un quinto un 1, que está bien. Ya todos ven el ejercicio y siguiendo esa misma lógica, ¿cómo sería entonces la derivada de abajo de f a de k? Es bastante parecida, pero ahora hay que derivar el k y no el h. A propósito de estas funciones de aquí, son esas del tipo Kappa-Douglas, entonces las van a tener que derivar bastante, que son como las que modelan la producción, cosas así. Ah, profe, esto es ¿No?
lo de Douglas. Ah, ya. Es que era por lo de la guía del control. Ah, que decía algo de Cap Douglas. Sí. Entonces no había Mm, cachado. Ya. Ya. claro. Ah, sí. Las funciones Cap Douglas son estas que son de este tipo, como f de xy con x elevado a un valor alfa y el y elevado a un valor beta. Generalmente, si alfa y beta cumplen ciertas condiciones, tienen un nombre especial. Bien, y la otra entonces nos queda como 4 quintos h elevado a un quinto y k elevado a menos un quinto, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Correcto ahí? Si me ven algo raro en el desarrollo, me dicen ya. Una vez estaba haciendo un ejercicio muy parecido y lo había derivado mal todo el rato y nadie me había dicho nada. Entonces, nosotros habíamos visto hasta acá, pero lo que sabemos ahora es que estas de aquí las podemos volver a derivar, cada una. De hecho, esta tiene otras dos derivadas, po, que sería si la vuelvo a derivar respecto a h, o si ahora la derivo respecto a k, una vez que ya está derivada respecto a h. Y esta también tiene dos derivadas, pues esta si la vuelvo a derivar respecto a h, ahora que ya está derivada respecto a k, o si la derivo dos veces respecto a k. Tenemos esas cuatro ahí. Ya, si voy a empezar con esta, quiere decir que yo tomo la que ya fue derivada respecto a h y la vuelvo a derivar respecto a h. Entonces me va a quedar un quinto por menos 4 quintos por h elevado a eso menos 1, que sería menos 9 quintos, por k elevado a 4 quintos. Me quería una cosa así. De hecho, esa multiplicación me va a quedar menos 4 partido 25. Ahí. Ese entonces sería volver a derivar la función que ya fue derivada respecto a h, volver a derivarla. Y la otra, la de abajo, es esta función que ya tengo derivada respecto a h, ahora la derivo respecto a k. Entonces me va a quedar 4 partido 25. ¿Sí? ¿Alguien 4 habló? partido 25, ¿Sí? h elevado a menos 4 quintos, Sí, h elevado a menos 4 quintos, bien Matías. Y por después k elevado a menos un quinto, ¿no? k elevado a menos un quinto. Claro. Sí, Profe, está bien eh, Matías. ¿Mm? profe, ahí no dice abajo en el denominador como primero elevado a h, después, o sea, elevado derivado a h y después derivados acá. Claro, este el primero, dice que primero se derivó respecto a h y este Ah, ya, después. ya, pero, o sea que se refiere a que ya está ahí derivado, no es que hay que derivarlo de nuevo. No, porque como yo ya aprovecho de que yo ya encontré esto. Ya, entiendo. Claro, uno ya encontró la con h. Entonces, si la derivo es si esto, lo derivo respecto a acá, estoy haciendo esto. Ya, entiendo, profe. Gracias. Bien, y vamos con las de abajo. ¿Sí? Tengo una duda. Que Ujú. el K se deja, no se deja, porque arriba en el DH queda... ¿Ya? Ah, no, mentira, nada. Nada, nada. Qué habías visto? Estaba ocupando como la segunda derivada abajo de H. Entonces por eso me Ah, confundí. Pero es la no, primera pero sí, derivada de H. claro. Ahora hay que ver la de abajo. Como la de abajo es, ¿qué pasa si yo esto, ahora lo derivo respecto a h, que sería estar haciendo esto? Entonces, si lo derivamos respecto a h, nos quedaría 4 partido 25 por h elevado a menos 4 quintos por k elevado a menos un quinto.
Y el otro, que es volver a derivar eso respecto a acá, porque son dos veces derivado respecto a acá, nos quedaría menos 4 partido 25, h elevado a un quinto, y k elevado a menos 6 quintos. Ahí. Y ahí tengo las 4. Ahora, hay algo bien curioso en estas derivadas. Miren las 4 derivadas y van a ver aquí hay una... Hay dos que son iguales, ¿o no? Que es la misma derivada, po. Ujú. Aunque tomaron distintos caminos, porque por ejemplo, esta y esta de acá se obtuvieron de distintas formas. La verde fue primero derivado respecto a h y después respecto a k. Y la naranja fue derivado primero respecto a k y después respecto a h. Pero terminaron dando lo mismo. ¿Y esto siempre pasa? Esa es la cosa. Esto siempre pasa. Como Se llama conmutativo. claro, se llama teorema de Schwarz. Y es que las derivadas mixtas, cruzadas, son iguales independientes de quién yo parta derivando. Ahora, estas dos de aquí no, por cierto, estas ya son otro cuento. Esta es totalmente diferente a esa, si se fijan. Profe, es que tengo una pregunta. Ujú. ¿Estás seguro que es menos 9 quintos y no 9 quintos? Porque si es 1 menos el exponente y el exponente es negativo, quedaría positivo. Es que ¿O no? Josefa es el exponente menos 1. Exponente menos 1. Entonces, Ya. al final tú vas a tener menos 4 quintos menos 1. Mm. Y esto va a dar menos 4 quintos menos 5 quintos. ¿Qué es eso? Ah, ya caché. ¿Ya? Profe, Porque tú me habías dicho al principio como es 1 menos eso. Entonces es al revés de lo que estabas Ya. diciendo. ¿Ya? profe, dijo ¿Sí? que el teorema de Twach, no sé cómo se llama, Schwarz. las, de, Schwarz, sí, sí. las derivadas mixtas son siempre iguales. Sí, las cruzadas es como lo mismo que decir de acá. De hecho, tengo que tener anotado ese teorema por aquí. Ahí está. Eso que ve ahí abajo, ¿cierto? Se llama teorema de Schwarz y ocurre eso. O sea que en el ejercicio anterior, en este, pudiéramos haber calculado una y después asumir que la otra no iba a dar lo mismo. No hubiéramos tenido que calcular 4 derivadas, sino que solamente 3. Porque Pero me imagino que tiene que haber alguna condición, ¿no? la condición es que sean continuas, pero continuas en un punto. O sea, la única forma de que no pase esto es que sean discontinuas justo en el punto donde las voy a derivar. Y claro, porque ahí ni siquiera como que... O sea, ahí se podría ocurrir se podría indefinir alguna y se rompería el teorema de Schwarz. Así que la verdad es que si mientras yo no lo evalúe, siempre te va a dar la misma expresión. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué en la derivada de k no mantuvo constante ninguna? ¿En cuál? ¿En la derivada de esta? ¿De esta? No, la que está justo a la izquierda, la principal que sale, la de k. Esta. Sí, sí, como que derivó las dos, no mantuvo constante la No, h. pues la H no está derivada. Está igual. Ah, el 4 quintos viene del k. Claro. Ah, ya, ahora sí. ¿Sí? Sí, pues el otro... Claro, el H fue constante en ese caso y solo derivamos el K. Y como dice Matías, sí, o sea, el teorema no funciona siempre, o sea, no funciona cuando las funciones son discontinuas justo en la derivada. Pero no va a pasar eso mientras yo no lo evalúe, entonces en términos algebraicos va a dar siempre lo mismo. Y hay hay una cosa más allá, ¿cierto? De esta cosa, pero ahí... si alguien más tiene alguna pregunta de esto que acabamos de ver. Profe, entonces el teorema de Schwarz solo vale con dos variables, no con 3 o 4, qué sé yo. Vale con más variables también, po.
porque lo que ocurre es algo bien interesante, mira. A pesar de que hice dos variables, yo podría decir ya. Ah, ¿Qué profe, pasa disculpe, si... no lo escuché. Vale con más, ¿cierto? Sí, vale más, pero es por esto, mira. Por ejemplo, yo puedo decir ya, si yo tengo esto acá, y yo sé que esto es lo mismo que esto. Eso por el teorema de Schwarz. ¿Sí? Me da lo mismo si empiezo a derivar con y con x o con x con y. Pero si yo le agrego una derivada más, yo digo, ¿qué es esto? La derivada, eso, ¿será lo mismo que esto? Y aquí uno tiene que ver que al final, si uno trata esto como una sola función, como una g, que es una función, la resultante de todo eso, uno puede decir, ah, ya, pero aquí lo que estás viendo es lo mismo que decir d cuadrado de g voy a hacerlo de otra manera. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, de a de z de cuadrado de f a de x a de y, ahí que de a de x a de y a de f a de z. O sea, puedo tratar a este factor, a este, como que fuera una sola derivada. Y estaríamos diciendo de alguna manera que el orden de x de y y de z, o de z de x de y, es lo mismo si yo a eso que tengo en rojo lo trato como que fuera solo una derivada. Pero, ¿y si el Z estuviera entre medio de los dos? Ah, si el z estuviera entre medio, otro cuento, ¿no? Porque ahí ya sería un poco distinto lo que estamos haciendo. Si estuviera entre medio el z, será lo mismo de x de z a de y que de x, por ejemplo, de z de x a de y. Bien, por un lado, tú sabes que hay dos de ellos que se pueden intercambiar de lado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo intercambiar el z con el y, o el x con el z los puedo intercambiar. ¿Por qué? Porque esto lo puedo escribir así, como eso. Así o no, es lo mismo. Pero por el teorema de Schwarz, es lo mismo que decir de z de x. Ahí, por el teorema de Schwarz. Entonces, realmente puede dar otra vez eso. Así que sí, pues, se pueden cambiar ahí Buena, profe, las gracias. derivadas. ¿Ya? Profe, entonces, o sea, da lo mismo el orden, igual van a ser iguales, Claro. mientras se estén derivando por las mismas Mm, variables. sí, mientras estén lidiando con las mismas variables. Así que, qué buena conclusión, así es. Ahora, si tuviera derivadas, como por ejemplo, no, obviamente, por ejemplo, que esto, no sé, pues eso, ya no es lo mismo que esto, por ejemplo. ¿Sí? Porque no son la misma variable que estoy derivando. ¿Es teorema? ¿Se llama teorema? ¿O no? Nada que ver. ¿Cómo es? Sí, se llama teorema de Ah, ya. Schwarz. Se llama. Ya. Mm,
Entonces, eso, bueno, les voy a subir algún ejercicio de estos también a Piazza para que ustedes comprueben el teorema de Schwarz y vean estas segundas derivadas. Y vamos a pasar al segundo tema de hoy, que es la regla de la cadena, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos como un tipo de regla de la cadena en Matemáticas 1? Vimos una regla de la cadena que era cuando una función dependía de otra. Aquí algo parecido, pero no tan complicado en realidad, ¿ya? Yo esto no lo encuentro tan... una vez que, bueno, aquí uno supone que ya como ya la derivada no es algo tan extraño para uno, entonces aquí son como más tópicos. Entonces, como vamos a cambiar de tema, vamos a ver este segundo tema, veámoslo en 5 minutos más para que tomemos un pequeño break, ¿cierto? Y veamos con este segundo tema que es la regla de la cadena que vamos a ver hoy. Profe, ¿Sí? Dígame. tengo una pregunta. Entonces, el teorema de Schwarz Ujú. no importaba De el orden Schwarz. mientras se de Schwarz, no importaba el orden mientras se derive por las mismas variables, ¿verdad? Eso dijo Claro, abajo, ¿no? sí, exacto, exactamente. Ya, muchas gracias. Profe, ¿sabe Ujú. que había escuchado que como hubo un problema con unos compañeros que estaban con otro profe y la cosa, que el control para ellos iba, no sé si solamente para ellos, pero como que llegó un correo diciendo de que el control uno iba a estar solamente las curvas de nivel y, ¿qué más era? Como algo del dominio. Pero Y sí, pues yo es- les mandé la misma información. De hecho, yo hice esa información para que todos los profesores la mandaran. ya, entonces solo entra eso, no entra derivadas parciales. Claro, entra hasta curvas de nivel. Mm, ya va, ya, gracias. Igual se los dejé como manera así oficial en el anuncios ya de Canvas, para que lo revise. Profe, Ujú. por casualidad, esta, bueno, como clase que va a ser a las 7 el martes, no va a ¿Ya? quedar grabada, porque creo que no va a poder estar porque tengo un CFG. Sí, sí la voy a grabar. Ah, perfecto, ya, muchas gracias. Sí, sí la grabo, no te preocupes.
Bien, entonces vamos a llegar a la segunda parte de la clase que les estaba contando. Regla de la cadena. Trata de lo siguiente. De repente nosotros tenemos funciones que dependen de ciertas variables, ¿ya? Uno puede decir ya, mi función, por ejemplo, depende de x e y, como un ejemplo básico, ¿cierto? Puede depender de estas dos variables. Pero a la vez, quizás estas variables pueden depender de otras más. Por ejemplo, puedo decir que esta dependa de u, b y w, y esto dependa de u, b y w. Entonces uno dice, ah, aquí hay como una dependencia de dependencias, porque mi función principal depende de dos, pero estas cada una depende de otras más. Entonces puedo encontrar varias derivadas aquí. La forma de derivar regla de la cadena es, primero, identificar cuál es la dependencia de las variables, es decir, formar este arbolito de dependencias que estoy haciendo aquí, que le vamos a llamar árbol de dependencias. En este sentido, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función así, imagínense que yo tengo que f de xy es igual a x cuadrado por y, y que x es igual a u cuadrado más b, y que el y es igual a b cuadrado menos w cuadrado. Entonces yo digo aquí, yo además sé que x, y, u, b y w son variables. Entonces, tendría que formar cómo depende cada cosa de la otra. Y uno puede identificar acá que primero el f depende directamente de x y de y. Eso es lo primero. La función y depende de estas dos cosas. A su vez, yo puedo observar que el x depende de u y de b, porque lo estoy viendo acá. Si se fijan, puedo ver que el x en esa igualdad, como x es igual a u cuadrado más b, puedo decir, ah, x depende de u y b. Se puede decir así. Y puedo decir que el y depende de quién acá. Entonces uno dice, mira, el i ahí está escrito como b cuadrado menos w cuadrado. Esto quiere decir que el i entonces está dependiendo de otras dos variables. O sea, lo que valga b y lo que valga w determinan cuánto vale el i. Así que el i depende de b y w. Y ahí tengo mi árbol de dependencia, que es clave para sacar las derivadas en cadena. Teniendo esto ya es como casi prácticamente después solamente fijarse como que quiero. La pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero, si se quiere obtener de f a dx, por ejemplo? Ese es directo porque yo sé que f de x, y, lo que tengo escrito arriba es x cuadrado por y, y esa derivada me va a dar 2xy. Ahí no hay ningún problema, es lo que siempre hemos hecho. Bien. Pero el problema viene cuando yo quiero hacer otra cosa, y es cuando yo quiero obtener de alguna manera, digo, de f a de b. Entonces, ahí uno dice, ah, a ver, la función no depende directamente de b, pero una o dos de sus variables dependen de b. Entonces yo tengo que seguir durante este árbol de dependencia, tengo que ver cómo del f llego a su dependencia del b que me están pidiendo para encontrar esta derivada. O sea, eso es lo que tengo que hacer primeramente, para poder obtener esta derivada respecto a b, que no es una dependencia directa del f, pero que al final igual el f indirectamente depende del b, porque sus variables dependen de b. Así que para poder obtener
esta derivada que les estaba contando, yo tengo que encontrar el camino para poder llegar a esa df de b. Es decir, aquí, yo sé que me tengo que ir por acá, y aquí llego al b. Y lo otro es irse por aquí, y aquí llego al b. Vamos a cambiar. Ahí. Esos dos caminos puedo llegar al b. Y para poder derivar, encontrar esa derivada, entonces tengo que tomar esos dos caminos y encontrar la derivada de esos dos caminos. Así que eso es lo que vamos a representar ahora. Entonces este era un preliminar. Aquí viene entonces el tema de las derivadas, ¿cierto? Lo que les contaba de estos árboles de dependencia. Para encontrar las derivadas, entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, aquí tengo f que depende de x e y, que es un ejemplo básico, pero que ayuda a después hacer todo el resto. Y cada una depende de u y de b. Si yo quiero encontrar de f a de u, tengo que ir a fijarme a mi árbol de dependencia. ¿Cómo puedo llegar al u? ¿Con qué camino llego al u aquí? Entonces aquí llego mediante este camino, y aquí llego mediante este camino. Así que voy a marcar aquí los caminos. Tengo que ir del f al x, y del x al u, y le sumo el otro camino por el cual yo puedo llegar a esta variable. El otro sería df a de i por di a de u. Y ahí tengo los dos caminos posibles. Este es el camino verde, este es el camino ahí naranjo, y este es el camino verde. ¿Sí? Que estoy sumando al final estos dos caminos de cómo llegar a esta derivada. ¿Por qué se suman? No entiendo eso. ¿Por qué se suman las derivadas? Porque al final lo que uno hace es una especie de multiplicación, ¿ya? Por eso aparecen este tipo de cosas. Piensa que cuando uno está derivando esto, está haciendo lo siguiente, mira. Tú tienes tu función que depende de x e y, ¿cierto? Pero tu función a la vez, el x depende de u y b. Entonces es como una función dentro de otra función. Y el y depende de u y de b. Entonces cuando yo quiero derivar esto, aquí me aparece algo, me aparece como algo que se llama derivada total. Ahí. Es algo que se llama derivada total. Y la derivada total, que la vamos a revisar en detalle después, lo que quiere decir de cierta manera es que cuando yo quiero ver cómo varía el f, ¿cierto? Porque al final esa es la derivada, ¿cierto? La pregunta es cómo varía f respecto a u, ¿sí? Es decir, si yo cambio el u, ¿cómo eso va a afectar al f? Y claro, me va a afectar en dos variaciones. Me va a afectar cómo varía cuando mueve el x y el x mueve al f, y cómo varía cuando mueve al y y el y mueve al f. Y las variaciones, para ver la variación total de mi f, es la suma de las dos variaciones, que después lo vamos a formalizar con este término. Pero Ahí, es como, por ejemplo, claro, porque al final yo quiero ver cómo afecta, cómo le está afectando que yo mueva el u, cómo le afecta eso a mi f. Y le afecta por dos caminos, y las dos variaciones tengo que sumarlas. Imagínate que el u al x lo hace crecer, y el u al y lo hace decrecer. Al final la suma de las dos variaciones quizás me va a hacer que el f no se afecte. Que podría pasar perfectamente. O puede que en los dos casos me aumente, entonces la suma de los dos haga que el f varíe bastante. ya entiendo. Así que ese como de manera así intuitiva, que de hecho lo mejor de esta cosa de la derivada es como verlas de esa manera, como que te hagan sentido por qué está pasando eso. Y entonces la pregunta es como, ¿te hace sentido que se sumen las dos derivadas? Sí, ahora sí no sé sentido. ¿Sí? Como la variación total y todo eso, sí. Claro, por cierto, es como la variación total. Sí. Profe, ¿Sí? Dígame. yo no entendí muy bien eso de como de la dependencia, pero
es como hacerlo como por tramo, onda como el tramo 1 es de F a dx y luego ¿Mm? más el otro tramo de dx a du. Así lo vi yo, pero Claro. no. No, de Igual, hecho, es así, pero lo que está ocurriendo en realidad es, por ejemplo, cuando uno hace esta derivada, lo que uno quiere ver es como cómo el u afecta al f. Si yo muevo un poquito el u, ¿cómo va a quedar afectado el f con esta variación, que al final es la derivada? Entonces, ¿qué pasa si yo muevo un poquito el u? ¿A quién va a afectar primero en a esta la línea de dependencia? Al ¿no? x, ¿cierto? Porque el x depende del u. Entonces, si yo muevo el u, el que se va a ver afectado primero va a ser el x. Y esto está representado ahí. Ya, ya, Y cacho. después, si el x se mueve, ¿a quién va a afectar? Al f. Y esa variación la puedo ver de esta manera. Ya. ¿Y por qué aparece así multiplicado? Porque aquí es donde pasa lo de la regla de la cadena. Así que de esa manera es. Y la idea ahora es ver como algún ejercicio de dependencia para que calculemos estas derivadas. Profe, pero entonces al final, ¿cómo queda en el caso del ejemplo anterior que estábamos buscando la B? De hecho, ya pues veamos el ejemplo anterior, que bueno, se me ha olvidado que he hecho está aquí. Ya, ¿cómo quedaría aquí entonces el de f a de b? Ahí están marcados los caminos, ¿no? Están marcados, yo los marqué como con naranjo y verde. Entonces, sería de f a de b. A ver si alguien me dice cómo encontrar estas derivadas. Tengo que de alguna manera seguir esta trayectoria. Así. Profe, Ujú. pero aquí, por ejemplo, tendríamos que sacar la derivada de b cuando es en x y cuando es en y, ¿o no? Por Claro, mira, por ejemplo, ejemplo, la trayectoria naranja de ahí sería de f a de x a de b. Ahí eso hay que sumarle de F ¿Ya? a de F a de I ¿Ya? por la derivada de X o sea, derivada de Sería Y de por eso. sí, Eso sería, claro. Y este sería el Ah, camino verde y este sería el naranjo. pero ¿de qué? Siempre tenemos que tener los dos caminos, pues, ¿verdad? Porque no nos sirve de nada Ahora, tener uno porque no, pero es que podría haber solo uno, po. Por ejemplo, ¿cuál es aquí la derivada de f respecto a w? ¿Cuántos caminos llegan a w mm, aquí? hay uno Uno nomás. solo. Uno solo nomás, porque es este, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el de f a w si lo viera así? Eh, la derivada de F con ¿Ya? respecto a I por Ujú. la derivada de I partido de la derivada de W, ¿no? Eso. ¿Sí? Ahí está correcto. profe, ¿y ¿Mm? cómo quedaría la derivada de w? Tenemos que tomar como Es que ahora yo el... puedo encontrar cada uno de estos, po, porque yo sé que esto tiene este comportamiento de aquí, ¿cierto? Aquí. Ahora yo puedo terminar el ejercicio diciendo, ya. ¿Quién entonces es de f a de i? De f de i es x cuadrado, ¿no? Ese. Y de i a de w es menos 2w, que sería derivar i respecto a w. Profe, ¿cómo hizo eso? El menos 2W. Sí, ahí yo Ah, tampoco caché. ese es de i a de w. Nosotros sabemos que el i es igual a b cuadrado menos w cuadrado, ¿no? Ujú. Ya, pues si lo derivo respecto a w, eso.
Nos va a quedar menos 2W, Ah, y ve al cuadrado se hace 0. Ah, ya, sí. porque es constante, ¿o no? Sí. Ah, ya. Así que es encontrar otra derivada parcial, ¿no? Es como lo mismo que estábamos haciendo hace un rato. Ya lo bien, si alguien tiene otra duda, tiene que preguntarlo nomás como de algo que no haya visto por ahí. Profe, yo me perdí. Cuénteme, díganme qué Igual. no entiendo la parte de qué estamos derivando o cómo encontramos estas derivadas en cadena. Como, ¿qué estamos buscando? Es que no caché ¿No? al principio, como cuando hizo el árbol Estamos, de la ¿sí? dependencia, Ya, perfecto. El árbol de la como que dependencia. ahí, claro, como que sé que hay que como ocupar lo que anotó abajo, multiplicarlo, esa como, es Ujú. como una fórmula, pero no entiendo qué estamos Sí. como buscando. Estamos encontrando, por ejemplo, cómo podría afectar la variación de una de estas variables a mi función principal. ¿Ya? Eso Ah, es lo que estamos encontrando. perfecto. Porque, ¿Ya? como puse aquí, por ejemplo, si queremos obtener de f a de x, que sería como esta de acá, esta de f a de x. Si queremos obtener de f de x, no tenemos que hacer tanto rollo, porque en realidad de f de x es 2xy, y eso lo sabemos. Exacto. Porque sabemos cómo podría afectar este directamente al x. O sea, al f, ahí. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso es lo que ya vimos. Pero ¿qué pasa si el x en realidad depende de una variable más, que serían estas que están por acá? Depende de u y de b. Y ahora lo que yo quiero saber no es cómo cambia el f respecto al x, sino que lo que quiero saber es cómo cambia el f respecto al u, a este, o al b, ¿cierto? Que es el que había hecho como ejemplo al principio. Cómo el b, que aparece ahí y aparece aquí, cómo me afecta su variación al f principal ahí. Pero por dos caminos diferentes, ¿o no? Es que lo va a afectar por dos caminos diferentes, y esa es la razón por la cual la variación del b al final es una suma, porque me está afectando el f por dos lados. Entonces estamos buscando cómo me afecta el F por dos caminos diferentes, como el Ujú. total, ¿o no? Claro, la variación total es como, por ejemplo, yo después te puedo preguntar, si el b aumenta en 1, ¿cuánto va a cambiar el f? Que era como lo que hacíamos con las Va, derivadas parciales. Entonces tú ahí tendrías que claro, decir, lo que me está preguntando es esto, ¿no? Pero, claro. ¿y cómo Entonces hay que obtengo eso? buscar ¿Sí? Dime. el valor. No, Habría que buscar el valor de la derivada de B. claro. Y aquí viene el asunto. El b afecta al f por dos caminos distintos, ¿no? Porque Exacto, cuando yo muevo el b, se afecta el x y se afecta el y, ¿o no? exacto, ¿Ya? porque Y las cuando... ambas dependen de una misma variable. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando yo muevo el w, Fernanda? ¿El w afecta al x o no? No, No, el w solamente mueve al i. exacto. Y por eso mira Y que cómo queda, afecta, mira cómo queda la derivada de f a w. primero derivo y Ahí la única que está afectando al f sería solamente mi variable w con i, nada más que eso. Entonces, por eso aparece esto acá. Y esta expresión que tú ves aquí que dice de f a de i a de w, es la expresión de la regla de la cadena, que por eso queda de esa manera. Que de cierta manera es cuando si yo tuviera aquí una función así, f compuesto con i y dw así, si yo quiero derivar respecto a w, esta cosa, una aplica regla de la cadena, ¿cierto? Como que dice, esto es la derivada de f evaluado en i de w por la derivada de i de w, así. claro. Que si te fijas, eso es lo mismo que eso que está ahí arriba. Y la W ahí no iría derivada, No, porque ya esa es la última o variable, sí, po. porque ahí Entonces, voy a derivar. sí.
Sí, Ah, pero me va ese a quedar sería como como, 1. sí, pues, claro, te haga como un 1. Ya nadie más depende de W. O sea, nadie, el W no depende de nadie más. Entonces ya no hay nada más que derivar ahí. Ya entendí, profe. ¿Ya? Sí, qué bueno que tienen que entenderlo y no tanto como una fórmula, sino que esta forma intuitiva de que uno al final lo que está haciendo con las derivadas es ver los cambios, cómo el cambio de una variable afecta a la otra. De hecho, la pregunta de Matías era súper buena y yo he hecho este curso un montón de veces y nadie me había preguntado por qué se sumaban. Así que me parece muy interesante que pregunte ese tipo de cosas. Porque claro, intuitivamente ese es el punto. Se suman porque está afectando por dos lados a la función. Profe, si Ujú. nosotros quisiéramos calcular la derivada total, sería... Ah, no, pero es que la derivada, todavía no hemos visto derivada total, po. Bueno, ya la voy a pasar. Pero por ahora solamente estamos viendo cómo afecta el movimiento de una variable a la función principal. Ah, ya. ¿Ya? Ahora que pase que es una suma, es porque nos damos cuenta que el movimiento de B afecta al F por dos caminos, ¿cierto? Por eso no quedó ahí una suma. El W no, por el W afectaba por uno. Y el punto es que aquí lo que tienen que ver es que el árbol de dependencia puede cambiar, porque puede cambiar dependiendo del ejercicio. El ejercicio puede ser de otra manera y me va a cambiar el árbol de dependencia. Entonces lo que uno tiene que entender más bien es cómo hacerlo de manera general y no exactamente este que estoy haciendo aquí. Por ejemplo, depende de qué variable me estén pidiendo derivar. Yo quiero ir a este de aquí, este que está por acá. Las derivadas. Este. Dice que hay una función ahí y que hay un X y un Y de esa manera. ¿De qué depende el F acá? Voy a cortar este ejercicio. ¿De qué depende directamente el F aquí? El X y el Y. Sí, X e Y. ¿Y el X y el Y de qué dependen? El X De depende U y de B. de... Ajá, De U y de B. ¿El Y también? sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora, quiero que me digan, sin que derivemos todavía, sin que derivemos, quiero que me digan cómo yo hago de F a de U. ¿Qué caminos hay para llegar a eso? Yo se lo voy a marcar aquí, pero la idea es que vayan ustedes viendo cómo encuentro esa DF A de U. dividido en... Sería DF dividido en DX ¿Ya? por la derivada de X dividido en la derivada de U. Ya. Solo una cosa, Fernanda. Al final no estoy dividiendo aquí, entonces hay que tener cuidado como con la división. Es más fácil que digas, por ejemplo, de f a de x, y uno entiende que es la derivada de f respecto a x. Ya, ok, voy a anotar eso. ¿Ya? Siempre. Pero entonces vuelve a decírmelo, pero de esa manera. Lo que me acabas de decir, trata de decírmelo de esa manera, a ver cómo nos sale. De X a de U, Ya, ahí me acabas de decir eso. sí. Ya, Ah, ya, pero lo quiere que lo dímelo diga por todo de completo. nuevo. Sí, por Ya, completo, ok. para igual tus compañeros sepan, aprendan a decirlo así. Ya, es DF a DU es igual a DF a DX ¿Ya? por DX a DU. Ya, excelente. Está súper bien. Así es. Muy bien. Ya, y ese camino que tengo marcado aquí es el rojo, ¿no? Nos falta otro más, po. Exacto. ¿Cómo sería el otro que viene ahí? DF Este sería a DF, DI ya, por DI ya, a DU. O sea, sí, DU. está bien. Sí, está perfecto. Así es. Así es. Bueno, y lo que yo voy a hacer acá es completar el ejercicio, ¿ya? Para que veamos cuánto da.
porque hasta ahí ya, de hecho aquí ya tenemos casi todo hecho. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahora lo que quiero es ver cuántos son estas derivadas. Po. ¿Cuánto vale esta, por ejemplo? ¿Cuánto es de f a dx aquí en este ejercicio? Voy a tener la f, esta aquí, que me sirva para verlo abajo. Profe, ¿Sí? ¿por qué al final sale DI a DX? No No, es DI. de, no, sí, es de u. Yo le puse x, no sé por qué, pero la compañera me dijo de u, de hecho. Está bien, ahí se ve. Ya. Ya, ahora encontrar df de x. Si yo tengo mi f que está aquí arriba, ¿cómo nos queda df de x? Hay que derivar el f respecto a x, ¿no? ¿Cierto? Eso ya es como la derivada parcial respecto a x. Eso nos quedaría 2x logaritmo natural de y. ¿Sí? ¿Y cuánto es de x a de u? ¿Cuánto B sería de elevado a x? 2. ¿Segura que es b elevado a 2? Si yo derivo el x respecto al u, el b, el b Eh, pasa a ser una constante, ¿o no? 1, po. 1. Ah, ¿verdad? 1. Es 1, Sí. claro. Perfecto, es 1. Ya, ¿y de f a de i cuánto es? Aquí es, este lo voy a hacer yo, x cuadrado 1 partido i, el que derivo solamente el logaritmo natural, y el x cuadrado queda igual. ¿Y cuánto es de i a de u? Menos 2u. Menos 2u, sí, eso. El punto sí es que si se pueden fijar acá, me quedaron como un montón de variables. Po. Me quedaron un montón de variables. Ahora, yo puedo dejarlo así, pero lo correcto sería como dejar todas con u y b, ya que son las últimas variables que están al final. ¿Cómo puedo dejar todo con u y b? El punto Profe, es que, ¿sí? Reemplazando nomás, po. Claro, reemplazando nomás. De hecho, yo sé cuánto vale el x respecto al u y el b y sé cuánto vale el y. Entonces, si lo reemplazo, en vez de escribir x, yo puedo escribir aquí u más b cuadrado, ¿no? Porque eso vale x. Y el logaritmo natural aquí me queda como b menos u cuadrado. Aquí me queda u más b cuadrado al cuadrado por u. Y aquí me queda b menos u cuadrado. Y esta sería nuestra derivada de f respecto a u. Donde se pueden fijar que aquí reemplacé este x, ¿cierto? Por todo eso. Que era esto de aquí arriba. Y el i también. entonces yo tengo que mirar esa parte de x igual a tanto, y igual a tanto, solo cuando me enfoco en la derivada de la variable x o y respecto a u o a b. Exacto. Sí, Josefa. Ya. Y después igual la volví a mirar porque hice el reemplazo al final. Profe, cuando hizo el reemplazo al final, lo hizo usando variable auxiliar. No, solo lo cambié como por lo que decía arriba. Po. Por ejemplo, yo sé que el x vale u más b cuadrado. Entonces, en vez de escribir x, yo Ah, puedo escribir u más b cuadrado. ya. Como es una igualdad. Ah, Así que así me quedó todo en u y b, que son como las últimas variables. Como que piensen que estas son como que todas estas se conocen entre sí y estas se conocen entre sí. Y así pueden ir infinitamente, profe. Sí, de hecho podemos, hay más, claro, pues, podría depender esa de otra más, y así. El principio es el mismo. Aunque Profe, la práctica... ¿Mm? Sí, dime. después del
u más b al cuadrado, todo eso al cuadrado, es por u, ¿verdad? No es menos. Eso es un No, por. es por U, sí, por U. Ya. Este puntito ahí medio extraño. Claro, es por U. ¿Qué era ese en realidad? Ahora, esto cuando yo se lo muestro de esta manera, es fácil reconocer que depende de qué cosa. Pero hay problemas donde ustedes tienen que ver qué variable depende de otra dependiendo también del contexto. ¿Ya? Y hay algunos en la guía ahí que al final parte de la guía va a servir también para el control que viene después. No el del sábado, sino el de más adelante. Y también le voy a colocar alguno en Piazza, como de estos, como donde hay que uno tiene que identificar dependiendo del contexto, qué cosa depende de otra. Además, que también le menciono que hay otra pequeña dificultad cuando uno hace este ejercicio, y es que el ejercicio no te dice que tú tienes que hacer una regla de la cadena, vas a tener que instruir eso a partir de que notas que hay una dependencia de una dependencia. Yo fui aquí en el Eso es bueno ver. ejercicio, teníamos ¿Sí? que calcular solamente df desde... Sí, yo elegí calcular ese, pero de repente, claro, los problemas de repente te dicen como, ¿cuánto varía f si es que el u aumenta en 1? Entonces ahí tú sabes, me está preguntando, porque hay que hacer eso, como me está preguntando por la derivada de f respecto a u. Claro, pero el ejercicio, ¿puedes subir un poquito? Que creo que Sí, copié. claro. No, te pide los dos, sí. El otro, ahí lo pueden hacer ustedes. Ya. Profe, una pregunta de Piazza, ¿cómo hago para que me llegue la notificación en celu? Si es que ya tengo abierta la aplicación. Pero depende de tu celo, pues tienes que activar las notificaciones. Ya. Supongo, yo no hice nada, me llegan así por sí sola, pero yo creo que tú tienes que darle permiso a la aplicación para que te pueda mandar notificaciones. Ya voy a revisarla. Gracias, profe. Depende de tu celo. Si quieres me envía un correo y te puedo ayudar así como en tu celular. ¿Dónde estaría eso? ¿Ya? Si es que no lo encontráis ahí. Sí, es bueno tener activadas esas notificaciones porque de repente yo le mando un ejercicio cuando se me ocurre alguno bueno, lo escribo, lo aprovecho a escribir al tiro ahí. Bien, entonces, no, ya visto que estaban escribiendo en el chat, dice. Ya, nos vemos el miércoles y, no, pero mañana, los que van a participar mañana en ¿A qué hora es, la clase de profe? consultas, ahí nos vamos a ver. ¿En qué horario es, profe? Es a las 7, Ya, gracias. ¿ya? Profe, lo Ya. último. Sí, dime, Yo creo Matías. que ya lo mencionó hace tiempo, pero todos los controles van a ser los sábados, ¿verdad? Sí, y de hecho ya están fijados, están todos fijados, tienes que ir a la planificación y también están en el calendario de Canvas, también los puse ahí. Ya. Profe, mañana como la ayudantía, por decirlo, mañana solo vamos a ver como lo que va a entrar el sábado, ¿cierto? Claro, sí, pues está enfocada en eso. Ya. Sí. ¿Ya? Ya. Chao a todos y a todas, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien, Chao, chao. gracias. Chao. Gracias.